Buenas noches, qué bueno poder estar nuevamente por aquí en Rigorífico Poesía. Hoy dando por finalizado un libro que estuvimos hablando de él alrededor de un mes, desde el 12 de junio 2023 hasta el 16 de julio del 2023. Hoy tendremos la última sesión de Basta de Historias de Andrés Oppenheimer, este abogado y escritor y periodista argentino. Y por fin hoy llegamos al final de un nuevo libro. Hoy estaré hablando, compartiendo algunos puntos que me llamaron la atención de la página 279 a la página final 401. No olviden por favor darle me gusta y compartir a estos videos y seguir en las diferentes redes sociales, YouTube, en Instagram, en Facebook, Rigorífico Poesía. Y para quienes les guste mejor escuchar ese tipo de tertulias cuando están haciendo sus labores, pues pueden seguir también en Spotify Rigorífico Poesía, darle calificar al programa y dejar comentarios en los programas. Bueno, entonces ya pasamos a los países latinoamericanos. Estábamos hablando en la sesión pasada, en la cuarta, sobre Argentina. Y resulta que en Argentina también, para ir finalizando esta parte en cuanto a Argentina, más bien el análisis que hace Oppenheimer acerca de esos países latinoamericanos, pues gira en torno a las falencias, ¿no? Ya en los países del primer mundo hablábamos de cuáles eran sus virtudes, sus habilidades, y en este es el caso contrario. Entonces, por ejemplo, en Argentina, para la fecha de este libro, recuerden que todo lo que hablamos aquí es para la fecha de que se publicó el libro, año 2010. Algunos profesores de primaria y secundaria ganan menos o ganaban menos que inclusive los barrenderos. Entonces es una gran problemática en Argentina. Y, por ejemplo, como los profesores se oponen a recibir computadoras en primaria y secundaria. Entonces, porque ven que la tecnología o que muchos de los chicos de la escuela, de los niños, pues saben más que los profesores, y pues un profesor no quiere sentir que un niño sabe más que lo que puede llevarle ventaja en cuanto a temas tecnológicos. Entonces es un tema que hay que actualizar y que pues los profesores deben no evitar, sino simplemente actualizarse en cuanto a tecnología y aprender junto con los chicos. Ahora, Argentina, por ejemplo, se habla en cuanto a esos concursos internacionales, y en Argentina se le dice papelón, o sea, como una vergüenza que pasó en algún momento en el año 2009, cuando había una feria internacional de ciencias en Estados Unidos, y dentro de los patrocinadores de esta feria internacional de ciencia estaban Intel, ¿sí? Esta marca de computadores y de programas y todo esto, Shell y otras marcas muy importantes. Y mientras que los jóvenes de China, de Estados Unidos y de otros países del primer mundo presentaban proyectos que tenían que ver con ciencias, con matemática, pues el país de Argentina, o los que estaban representando por Argentina, presentaron un ensayo de los derechos humanos que trataba sobre la dictadura de los años 70. Entonces, pues nada que ver lo que hizo Argentina en su momento. Como dicen en Argentina, ese papelón que hizo Argentina, ¿sí? Al ir y presentar y concursar en esta Feria Internacional de Ciencia con un ensayo, y para acabar de completar, donde hablaba de la dictadura de los años 70. Entonces aquí siempre se ve el tema de los latinoamericanos, y lo que hablamos en todo el libro, de que siempre miramos pero para atrás, ¿sí? Y no miramos hacia el futuro. Los tres primeros lugares de esta feria internacional ganaron cada uno $50,000, ¿sí? Y ¿cuándo ocurrió este papelón de Argentina? En el gobierno de los Kirchner. Recuerdan ustedes que Argentina, pues, pareja de esposos, los Kirchner, que tanto el señor como ella fueron presidentes de Argentina, y fueron el gobierno de este Kirchner, de esta señora, quienes escogieron el proyecto para representar a dicho país en este tema del ensayo. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia. Entonces, pues, semejante papelón, claro que sí. Y de cada 10 estudiantes argentinos se gradúan 2 en las universidades. Entonces no hay examen de ingreso en las universidades. Entonces todo el mundo entra a la carrera que quiera y abandonan una carrera, empiezan otra y se la pasan así. No hay ningún tipo de sanción
Entonces son cosas que deben mejorarse y que son contrarias, ¿no? Cuando analizamos estos países latinoamericanos, en la parte final de este libro, vemos todo lo contrario de lo que hicieron los países del primer mundo. El problema de que la educación sea gratuita es que el 78% de los egresados argentinos son de clase media alta de la sociedad. Entonces, pues Andrés Oppenheimer, hablando con el rector de la Universidad de Buenos Aires, sí, una de las más importantes públicas, de universidades públicas de Argentina, a través de una entrevista televisada de televisión, le decía pues que le parecía injusto que el gobierno destinara destinar estos recursos y que el 78% de los egresados argentinos fueran de clase media alta, cuando se supone que debería beneficiarse a los de clase pobre. Y decía asimismo Andrés Oppenheimer que el 55% de estudiantes que estudian en la Universidad de Buenos Aires provienen de escuelas secundarias privadas. Entonces le decía a Oppenheimer, hoy en día con en la tecnología que hay, ¿cómo no van a poder saber el gobierno quiénes son, cuáles son los recursos que destinan los jóvenes, sus padres, qué hacen sus padres, su familia, para con ello poder cobrar pues las respectivas matrículas, ¿sí? Y porque pues como todo es gratis, pero mire el porcentaje, el 78% de egresados son de clases de estrato medio alto y el 55% de estudiantes que egresan a la Universidad de Buenos Aires vienen de escuelas secundarias privadas. Entonces son personas que tienen los recursos y que de acuerdo de manera proporcional podrían pagar sus matrículas y sus mensualidades como tal en la universidad. Ahora, el inglés no es obligatorio en estas universidades argentinas, aunque la mayoría de estudiantes lo saben hablar y escribir, como vienen de escuelas privadas, pero no es obligatorio, mientras que en los países del primer mundo mire que es obligatorio inclusive desde primaria. Entonces hay una negación también por parte a que la universidad sea sometida a exámenes de exteriores para que les otorguen sus acreditaciones. Pues resulta que las universidades tienen cada uno su carrera y en algunas universidades que quieren evaluarse y que quieren estar dentro de las mejores, pues se someten a estas acreditaciones de alta calidad, ¿no? Donde de cuando en cuando, en determinado tiempo, hay unos pares académicos, hay unos expertos que vienen y analizan la carrera de la universidad, entonces medicina, derecho, ingenierías, etcétera, y lo que hacen es analizar y colocar unos estándares básicos, ¿sí? Unos requisitos mínimos que debe cumplir cada carrera para poder ser considerada acreditada, o sea, que tiene como el sello, la certificación de que es una carrera con todas las características para poder ser considerada de alta calidad. Y pues hay una negación por parte de estas universidades a poder ser evaluadas. Eso no lo veíamos en los países del primer mundo, en Finlandia y otros que hemos analizado en las sesiones anteriores, donde describí cómo son evaluadas cada cuánto y cómo son tan rigurosos estos exámenes. En la página 287 del libro menciona lo siguiente. Dicen: si uno escoge la evaluación a su medida, siempre va a salir mucho mejor parado que si compite con los demás, incluso dentro de su propio país. Entonces, evidentemente, pues, si uno escoge, como dice acá el libro, ¿no?, su propia evaluación, pues siempre va a salir y hace la evaluación a su medida, pues se va a sentir o va a ver el reflejo de que es muy, muy bueno en determinada área. Y siempre debemos compararnos con pues los que están por encima, los superiores. De lo contrario, pues siempre vamos a estar por debajo. Entonces siempre hay que mirar es hacia arriba, ¿sí? Y como dice allí esta frase, si uno hace la evaluación a su medida y demás, pues siempre va a pensar que está súper bien. Ahora, por ejemplo, becas en el exterior. Mientras que Chile tenía becas para maestrías y doctorados de unos 6.500 estudiantes, Argentina apenas tenía 60. Entonces es una de las comparaciones. Por cada 40 estudiantes de Chile becados para ir al exterior a estudiar maestrías y doctorados, Argentina enviaba una sola persona. Entonces, un país como lo de Chile con menos de la mitad de la población de Argentina, y pues mire toda la ventaja que le lleva a Argentina para estas fechas que se escribió este libro. Y Chile para el 2012 será ya no, el promedio no iba a ser 40 por estudiantes becados para posgrados, sino que para el 2012 la meta era que por 100 de Chile ya iban a aumentar de 40 a Chile.
y Argentina pues iba a seguir con una persona nomás, ¿no? Ya rebajaría proporcionalmente a 1. Entonces se mantendrían en ese dígito. Ahora, solo el 0.4% de estudiantes argentinos hacen sus licenciaturas por fuera de Argentina, mientras que en Corea del Sur es el 3%, en México el 1%, en Chile el 1%, en Costa Rica el 1.5%, en China el 2%, en Japón el 1.4% y en India el 1% según los datos de la UNESCO. Entonces miren, solamente el 0.4% de estudiantes argentinos hacen sus licenciaturas o parte de estas en el exterior. Entonces Argentina cierra las puertas a universidades extranjeras tal como otros países, ¿sí? Mientras que los países del primer mundo abren sus puertas para que puedan estar las sucursales y de las mejores universidades del mundo y con el tema de la doble titulación. Entonces la Universidad de Buenos Aires pues no cuenta con ni un solo convenio a nivel de licenciaturas ni de maestrías, convenio internacional, y no existe, por ejemplo, consultorio jurídico en facultades de derecho, como lo es en Colombia, que sí existe, ¿sí? Que es consultorio jurídico donde los estudiantes de últimos años de la carrera de derecho pues van y practican y atienden a personas de manera gratuita para empezar a ejercer bajo la tutoría de los profesores como la carrera. Pero en Argentina no existe consultorio jurídico para abogados, no hay prestación de servicio social al momento de que se van a graduar. Entonces, se intentó realizar una encuesta para que los estudiantes vieran el porcentaje de la salida laboral en su momento en Argentina. Y el 23% de desempleo tenía que ver con maestras de jardines, ¿sí? Entonces, una alta tasa de desempleo, el 23%. Mientras que la tasa de desempleo para ingenieros mecánicos era del 1%. Entonces, mire que esto se intentó realizar en Argentina, estas estadísticas, con el fin de motivar a las personas. Mire, usted, uno de los puntos que debe tener en cuenta a la hora de escoger una carrera es ver cuál es la tasa de desempleo para esa carrera. Y, por ejemplo, para las maestras de jardín era un 23% la tasa de desempleo, mientras para ingenieros mecánicos el 1%. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían casi un trabajo fijo y muy bien remunerado. Pero pues el problema que hemos visto durante estos países, durante estas charlas en los países latinoamericanos, es que mucha sobreabundancia de estudios en ciencias humanas y nada o muy poco en matemáticas y lo que tiene que ver con química y ciencias puras y duras, ¿no? Como se dice. Entonces, debido a estas encuestas se prohibió, ¿sí? Más adelante hubo tal presión que se prohibió que se hicieran estas encuestas para no mercantilizar la educación supuestamente, ¿no? Entonces, porque pues se sentían atacados algunas áreas del conocimiento porque estaban motivando a las personas a que estudiaran ciencia. Entonces, lastimosamente se prohibieron estas encuestas. ¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay una sobredimensión de profesionales en carreras de humanidades con más tasas de desempleo y bien altas. Ahora, el presidente Fernández de Kirchner, ¿sí? Al principio de su mandato intentó darle más importancia a la educación al crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Y en su momento nombró a un destacado químico como ministro, ¿sí? Pero hubo dos escándalos en el gobierno de este presidente y pues eso repercutió de manera negativa. ¿Cómo qué? Por ejemplo, subir las retenciones a las exportaciones de soja, que es Argentina en su momento pues muy conocido por la exportación de soja. Y también en su momento en el aeropuerto, una persona llegada al gobierno venezolano fue retenido con $800.000 en el aeropuerto, y había unas grabaciones del FBI donde supuestamente pues ese dinero era para la campaña presidencial del año 2007 de presidente Fernández de Kirchner. Entonces esto fue un gran golpe para esta presidente, y ella pues lo que hizo fue refugiarse en su marido, que en su momento pues también había sido presidente, y que realmente dicen que es el poder detrás del poder, ¿sí? Entonces allí mermó lo del tema del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, porque lo que hizo fue empezar a refugiarse en su marido y en tratar de apagar estos dos grandes escándalos que hubo en este gobierno. Ahora,
una de las cosas que sí se intentó realizar fue implementar el inglés desde primer año, repartir computadores a los chicos de primaria y secundaria siguiendo los modelos educativos, ¿sí? Como lo ha hecho en su momento Uruguay. Y pues esto se intentó para que tuvieran los gobiernos locales, ya que sabemos que en Argentina, al ser federal, pues cada estado tiene sus propias leyes. Entonces se intentó tener esta iniciativa en los gobiernos locales para poder promover como el tema de las computadoras. Y una de las provincias que tuvo gran acogida a esto y que tuvo iniciativa y líder en este tema de tecnología fue la provincia de San Luis, donde recuerden que hay grandes empresas de tecnología, ¿no? Debido a este tema de invertir en tecnología por el gobierno local para traer empresas de tecnología para que se instalen allí, pues hay, para la fecha en que se escribió este libro, 11 importantes empresas de tecnología haciendo fila para estar 11 empresas ya allí en la provincia de San Luis y otras tantas haciendo fila para instalarse en esta provincia, como por ejemplo se habla allí de empresas de tecnología tan importantes como Mercado Libre, ¿sí? Entonces hay una historia bien interesante de cómo nació Mercado Libre en Argentina y Mercado Libre nació en Argentina, sí, con el personaje que la creó, estudió en Estados Unidos y también lo que tiene que ver con la empresa OLX, que en su momento pues este personaje, Alec, estudió en Oxford, ¿sí? Y Andrés Oppenheimer estaba dando una conferencia y tuvo un encuentro con esta persona y le dijo como, no, es que yo tengo varios empleados polacos, rusos y demás trabajando aquí en Argentina. Entonces Oppenheimer le dijo, pero si será verdad, pues no le creo, ¿no? Como sonriendo. Y fue con él y en un edificio muy simple, la verdad era que había empleados rusos, polacos de diferentes nacionalidades y en ese taller muy simple, ese edificio, estaba funcionando pues esta empresa OLX y pues el CEO de esta empresa había estudiado una maestría en Harvard, en Argentina. Entonces estas dos empresas, como lo fueron Mercado Libre y OLX, una copia de empresas norteamericanas y que fueron copiadas para poder ser traídas a Argentina, ¿no? Y poder revolucionar el mercado latinoamericano. Entonces, Mercado Libre, una empresa que inclusive nació en 1999 y estaba cotizando en Wall Street en su momento, ¿sí? Llegó a cotizar. Y tanto OLX como Mercado Libre son réplicas de empresas norteamericanas y el fundador Marcos Galperín la fundó cuando estudiaba una maestría de empresas en Stanford, en Palo Alto, ¿no? Ustedes recordarán que allí era el lugar de residencia también de Steve Jobs. Y pues uno podría decir, bueno, muy fácil para esas personas que tienen esa capacidad de poder estar en ese medio, ¿no? La riqueza atrae la riqueza y asimismo todas las otras situaciones pues se atraen como tal, ¿no? Entonces uno podría decir, pues claro, una persona que está en Harvard, que está en Oxford, que está en Stanford, pues tiene más posibilidades de conocer gente de poder, de recursos, inversionistas, pero más allá del conocimiento que se aprende, ¿no? ¿Y cómo fue que pasó este tema de Marcos Galperín para crear Mercado Libre? Pues resulta que él le había comentado esa idea al profesor de finanzas. Le dijo, yo quisiera llevar esta idea de esta empresa norteamericana pero a Latinoamérica y ese sería lo que se convertiría en Mercado Libre. Y entonces el profesor de finanzas le dijo, listo, le voy a ayudar con eso. Y en algún momento suelen invitar en las universidades a empresarios muy importantes a dar conferencias. Entonces
lo que hizo el profesor de finanzas al finalizar la clase, después de que el invitado había dado su discurso, es decirle, miren, hay uno de los estudiantes que yo tengo acá que bien lo podría llevar en su automóvil hasta el aeropuerto para que usted pueda abordar su jet privado y poder irse. Y resulta que le sirvió de chofer Marcos Galperín, y mientras lo llevaba al aeropuerto, al ser su chofer, pues entonces le habló del proyecto, y más adelante eso se consolidaría en lo que sería Mercado Libre. Entonces es aprovechar las oportunidades, ¿no? Allí uno podría decir, hay de chofer a choferes, ¿sí? De conductores a conductores. Entonces tal vez aquí uno podría decir, bueno, es que estaba en Stanford, estaba en Harvard, estaba en Oxford, pero tal vez podríamos apropiar ello a nuestras oportunidades, ¿sí? Si en algún momento tuviéramos la oportunidad de cruzarnos con alguien que es famoso o que puede tener gran incidencia en el negocio que nosotros desempeñamos, ¿qué sería lo que nosotros haríamos para hablarles en ese momento? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tardaría en llevar Marcos a este importante personaje inversor hasta el aeropuerto para dejarlo en su jet privado y aprovechar ese pequeño tiempo para hablarle del negocio? Entonces, en América Latina se usa más Facebook que en Estados Unidos, y hay estos dos importantes innovadores argentinos, ¿no? Empresarios que construyeron Mercado Libre y OLX, y Oppenheimer, hablando con otros dos importantes empresarios argentinos, estos manifestaban que debido a que Argentina en cantidad no tiene para competir con India o China en lo que tiene que ver con personal, ¿sí? Lo puede hacer en creatividad. Si bien no tiene la mano de obra para que lleguen empresas multinacionales a instalarse, por ejemplo, y decir necesitamos 4.000, 5.000 ingenieros de sistemas, sí puede competir Argentina, dicen estos empresarios argentinos, a través de la creatividad, no en cantidad, sino a través de la creatividad en videojuegos y en diferentes sistemas como que tienen que ver con la tecnología, programadores y demás. Entonces, claramente estos dos empresarios de Mercado Libre y de OLX son la excepción a la regla general, ¿sí? Pero pues Argentina necesita abrirse al mundo, y de esas excepciones pues se debe aprender. Entonces ahí la reflexión es, ¿qué haríamos si encontráramos a alguien que pudiera tener incidencia en nuestro área o actividad que nos desempeñamos? ¿Qué le diríamos? Si tuviéramos 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, ¿qué haríamos? Bueno, de esa manera terminamos en Argentina, y ahora ya vamos a pasar a otros dos países como lo son Uruguay y Perú. Entonces, Uruguay y Perú. El presidente Tabaré Vázquez, ¿sí?, fue el primer presidente de izquierda en Uruguay, y en su momento lo que hizo fue dotar de computadoras laptop para los niños, y que fueran resistentes al agua, difíciles de romper y recargables con energía solar. Fue lo que se conoció como Proyecto Ceibal, y en su momento pues este proyecto era de Instituto de Tecnología de Massachusetts, y pues no fue fácil convencer a esta gente de esta institución tan importante tecnológica en Estados Unidos como lo es el MIT, ¿sí?, Instituto de Tecnología de Massachusetts, para que pudieran implementar ese proyecto en Uruguay, puesto que estos estaban buscando países más grandes, y sabemos que Uruguay es muy pequeño en lo que tiene que ver con la parte de población y geográfica. Sin embargo, se logró convencer a estas personas, y a finales de su periodo como presidente en el año 2009, habían 380.000 niños que tenían una laptop, y entonces se convenció en su momento a Nicolás Negroponte para que pudiera implementar este proyecto en Uruguay. Este pues se negó en un principio, ¿no?, como les dije, pero después resultó el proyecto. Ahora, los maestros al principio en Uruguay, los maestros, cuando me refiero a los maestros, a los educadores, en un principio fueron reticentes, se negaron, por lo que ya hemos dicho, lo mismo que en Argentina, porque se sentían amenazados, porque los niños pudieran llegar con tecnología, pudieran tener laptop y pudieran inclusive saber más de tecnología que los profesores. Entonces, pues
Eso es uno de los asuntos que los profesores deben entender y deben comprender, ¿no? Y no tener temor a la tecnología y más bien estar actualizándose y estudiando. Entonces, Uruguay invirtió casi todo su presupuesto en este tema de las laptops y pero hubo un problema, ¿no? No se capacitó a los docentes, entonces en términos de pedagogía pues tuvo unas fallas, ¿sí? Casi el 90% del presupuesto fue que se destinó a esta compra de computadores. Y algo bien importante, los docentes deben ser remunerados más que por su antigüedad, es por su innovación, capacitación y transformación y pedagogía a la hora de impartir la enseñanza. Es uno de los principios y de las conclusiones a las que llega Andrés Oppenheimer cuando habla de este tema. Si no se colocan a tono con la informática los maestros, pues una vez pase la novedad de las computadoras, solo serán un montón de plástico las computadoras y las laptops como tal. Entonces, más importante que la tecnología y la ayuda de las computadoras, se necesita es la capacitación de los docentes, de los maestros, y más que incrementarles el salario por su antigüedad, es por su capacidad de adaptación, de innovación y de transformación y de pedagogía a la hora de enseñar. Entonces, también se mencionan algunos aspectos de estas laptops como que pueden ser un arma de doble filo en los hogares, puesto que gran parte de la mayoría de estos niños en sus hogares vienen de padres no educados, entonces de casas donde no hay internet, casas donde no hay libros y donde no hay una supervisión por parte de sus padres. Y recordemos que en otras sesiones hemos hablado que es más importante, el 70% de la educación depende de los padres y debería depender de los padres. Los principales educadores deberían ser los padres en un 70% de la educación, más que los maestros de escuela. Pero en Latinoamérica pues tenemos la concepción de que simplemente eso es la responsabilidad del Estado y las escuelas, cuando esto allí simplemente sirve es de apoyo. Entonces este es otro de los temas que se habla en cuanto a la laptop, por ejemplo en Uruguay y Perú, ¿no? Donde como no son padres educados, no vienen de hogares educados, entonces pues los niños se van a ver expuestos, a pesar de que hay cortafuegos y que hay algunos programas en las computadoras para ver el historial de lo que hacen los niños, pues muchos padres no saben ni manejar los computadores ni buscar esto, entonces se pueden ver expuestos los niños a pornografía, a lenguaje violento, a por ejemplo estar en temas de racismo, etcétera, y tantas otras cosas. Ahora, y llegar a fracasar, ¿no? Otro de los riesgos es llegar a fracasar en su momento, como ocurrió en Francia, en Gran Bretaña y algunos estados de Estados Unidos de Norteamérica, donde estos proyectos de entrega masiva de computadoras fracasó, y después de haber pasado la novedad de las computadoras, pues simplemente se convirtieron fue en chatarra y en plástico. ¿Y por qué? Por la falta de pedagogía y de instruir a los docentes. Entonces, en Uruguay el 94% de las madres apoyaban el plan Ceibal, ¿no? Que era de una laptop para cada niño, pero lastimosamente el 48% de los padres no sabían el mecanismo adecuado para conocer las páginas web en las que navegaban sus hijos. Este proyecto Ceibal, de este señor que dirigía esto del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que era Negroponte, resulta que tenía un socio, y este socio de apellido Arboleda, Rodrigo Arboleda, pues era colombiano. Entonces fueron amigos y estudiaron en su momento en la universidad. Entonces Rodrigo Arboleda, colombiano, fue en su momento cuando se implementaron las primeras computadoras para escuelas en Bogotá bajo el gobierno del presidente Misael Pastrana en la década de los 80. Arboleda, sin ningún interés más allá que de ayudar a su país, lideró este proyecto para que se implementaran en su momento las primeras computadoras en Colombia, y en este caso en Bogotá, en las primeras 14 escuelas en Bogotá. Resulta que Rodrigo Arboleda tenía 3 hijas pequeñas, y estos murieron por una enfermedad congénita en lo que tiene que ver con temas cardíacos. Y esto se refugió él en el trabajo, ¿no? Al perder a sus hijas, pues destinó más de su tiempo en donarlo y en ayudar en promover la tecnología en el país. Trabajaría 28 años gratis dedicado a la educación digital, y pues esa tragedia personal fue lo que le incentivó a trabajar más y a donar más de su tiempo. Entonces
Eso es lo que pasó con este Rodrigo Arboleda, muy amigo de estudios de este Negroponte del proyecto Ceibal del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces allí es donde hablamos un poquito de historia de cómo en Colombia llegaron las primeras computadoras de manera masiva y se implementó en 14 escuelas en Bogotá bajo el gobierno de Misael Pastrana. Ahora, las ideas creativas, el momento adecuado para instruir al niño con tecnología es a los 4 años. Es la época donde son más tienen como si fuera una esponja para absorber el conocimiento, y es algo que trata bastante las últimas páginas de este libro sobre la importancia de la educación y desde el punto de vista cerebral, desde el punto de vista del aprendizaje y desde el punto de vista pedagógico, la edad para que un ser humano pueda aprender y pueda afianzar conocimientos y desarrollar habilidades que no hacerlo en esa edad difícilmente lo va a hacer más adelante, es en los primeros años de vida, ¿sí? Y en este caso, en esta página habla de, por ejemplo, de cómo las ideas creativas y el momento adecuado para instruir al niño en tecnología es a los 4 años de edad. Y voy a leer una cita de la página 314, pero antes de eso, hace poco escuchaba un programa en Spotify de TED en español, y una experta en tecnología mencionaba, por ejemplo, de cómo Steve Jobs no dejaba que sus hijos tuvieran aparatos tecnológicos, o si los dejó fue después de cierta edad. Entonces esta experta hablaba de que cuál es el momento más apropiado para que los niños puedan estar con la tecnología, ¿sí? De mostrar la tecnología y que puedan interactuar con ella, y derribar esto que frecuentemente pasa, yo creo que en todo el mundo, pero más en Latinoamérica pensaría yo, que los padres utilizan la tecnología es para que el niño esté quieto y para que el padre pueda dedicarse a hacer sus cosas, a ver su película, a ver televisión, a ver su novela, a hacer sus actividades, y lo que hacen es hacerle un daño al niño cuando le pasan la tecnología o un celular o una tableta, pero no hay ninguna supervisión. Entonces esta experta de este programa Spotify de TED en español, para que lo busquen, decía que la edad apropiada es en el momento que según cada niño es diferente, y también cuando haya la responsabilidad y la madurez del padre para instruir a su hijo y para estar acompañándole en ese proceso de adaptarse a la tecnología, de estar supervisándolo, y que va más allá de simplemente colocar aplicaciones que no permitan que se abran ciertas páginas, sino de interactuar junto con el hijo e ir enseñándole paso a paso cómo es el tema de la tecnología. Pues una labor bastante ardua, pero pues que debe ser asumida por quien decida ser padre o madre. Entonces dice: la idea estaba basada en las enseñanzas del pedagogo Jean Piaget y proponía que los niños iniciaran la era digital muy temprano, incluso antes de aprender a leer y escribir, y potenciaran así sus habilidades creativas. La riqueza más importante del siglo XXI es la propiedad intelectual, y si no preparamos el cerebro de los niños latinoamericanos desde pequeños para moldearlos de manera que estén más orientados a producir propiedad intelectual, no vamos a poder sacar nuestros países adelante. Según Arboleda, ¿no? Este colombiano, Rodrigo Arboleda, el momento clave para incentivar la creatividad en la mente de los niños no es la secundaria, y mucho menos en la universidad, sino a los 4 años de edad. Y más adelante veremos también un problema de cómo más importante que la universidad es la escuela primaria y la secundaria. Pero en nuestros países lo que pasa es que se invierte más en la universidad que en primaria y secundaria. ¿Por qué? Porque en la universidad hay abanderados, o hay gente que marcha o exige para las universidades, que son normalmente jóvenes adultos, pero no hay abanderados para los niños pequeños de primaria y secundaria. Por eso se descuida y no se destinan los recursos importantes a estas facetas que son más importantes que inclusive la universidad según los estudios. Entonces eso es lo que se menciona por parte de Rodrigo Arboleda. Y en Uruguay, en el año 2010, este presidente de izquierda, Pepe Mujica, sigue con el plan Ceibal, ¿sí?, de computadores, pero esta vez lo extiende a secundaria. Entonces siguió implementando eso de Tabaré, del presidente, de este presidente Argentina, Tabaré Vázquez. Bueno, ya seguimos con Perú, y resulta que en Perú el presidente Alan García copia el modelo de Uruguay en cuanto a lo que tiene que ver con la compra de computadores, ¿sí? Y hay unas críticas a Perú porque mientras dan computadores hay escuelas sin agua potable ni electricidad. Entonces
si bien no es más importante las computadoras, ¿no? Y este tema de la energía, de electricidad y los alimentos es importante, pues lo ideal en el deber ser es que se pudieran suplir ambas cosas, ¿no? Tanto los alimentos, las computadoras, la electricidad y demás, pero se cita una frase muy importante de quien fue el presidente de Costa Rica en su momento, que dijo: no podemos esperar que todos los niños tengan zapatos, ¿sí? Para empezar a construir carreteras. Y me parece muy sensata esta frase en la página 317, como dijo el expresidente costarricense Oscar Arias cuando empezaron el programa de computación educativa en Costa Rica: no podemos esperar que todos los costarricenses tengan zapatos para empezar a construir carreteras. Y claro que así es, ¿sí? Debe haber una proporción, ¿sí? Y no debemos esperar tener todas las necesidades básicas satisfechas para empezar a implementar la tecnología en este caso. En su momento lo vimos con India, cuando estudiamos esa parte de India, cuando este primer ministro fue criticado en su momento porque dijo: ¿qué nos ganamos con tener todos el mundo, el tema de que sean alfabetizados, si no vamos a progresar en otras áreas? Y fue donde implementó más la tecnología, más que el alfabetizar a los ciudadanos, ¿no? Entonces tomó esa gran decisión que fue muy criticada, pero que a las largas tuvo grandes consecuencias muy positivas. Entonces, muy de acuerdo con esta frase y más en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Que nunca vamos a poder tener, entre comillas, las necesidades básicas satisfechas. Y eso no debe ser una justificación para dejar de avanzar en otros temas tan importantes como lo son la tecnología. Entonces, después de que Uruguay fue el pionero en compra de computadores, pues otros países hicieron lo mismo, ¿no? Perú, Brasil, Argentina. Y de esa manera pues ya pasamos también por Perú y llegamos a México. Y en México hay algo bien importante. Se va a hablar de el reino de la maestra. ¿Y quién es la maestra? Pues la maestra es la señora que se llama Elba Ester Gordillo. Y resulta que en México el poder detrás del poder, ¿sí? Porque a veces se piensa que el poder es el presidente, que el poder es el Congreso. Y resulta que en México no. El poder de lo que tiene que ver con educación es el sindicato de maestros en México. Incluso se dice que logran comprar sus puestos vitalicios por unos $10,000. Entonces hay unos problemas grandes de educación en México, y donde se han intentado realizar reformas educativas, pero no es posible debido al poder de esta maestra, de esta señora que es la dura del sindicato de maestros en México. Y inclusive se dice pues que, mire, hay tantos problemas que hay profesores que pueden llegar a comprar sus puestos vitalicios por tan solo unos $10,000. Y resulta que otra de las dificultades de México es que, aunque el año lectivo tiene 200 días en lo que tiene que ver con educación, en algunos estados, debido a las protestas o ausencia de maestros, no llegan ni siquiera a los 160 días. Y la maestra, esta lideresa, Elba Ester Gordillo, pues lleva 40 años en este puesto. Es la mujer más poderosa del país, sin ser política, entre comillas, porque es la lideresa de este sindicato. Y inclusive tienen tantos recursos, no solamente económicos, sino humanos, que pueden paralizar el país. Entonces acá hablaba del ejemplo del presidente en su momento, donde había llevado una guerra contra el narcotráfico y pues tenía que dejar quieto el tema educativo porque no podía hacer frente a dos temas. Y el narcotráfico pues en México es bien complicado, ¿no? Y el tema de todo esto, el terrorismo por el narcotráfico, las drogas. Entonces dice que inclusive tienen tanto poder el sindicato y el llamado a hacer protestas por parte de los profesores y de colapsar los estados, que incluso se dice que pueden inclinar la balanza para que quede en el cargo X o Y presidente. Este sindicato maneja aproximadamente un presupuesto de $4,700 millones al año, y además tiene unos negocios como hoteles y otros en el país. Entonces imagínense el presupuesto, 4,000, se dice que tiene unos presupuestos de $4,700 millones al año. Inclusive tiene propiedades y actividades económicas como lo son los hoteles. Entonces ese presupuesto paga hasta 10,000 funcionarios que ni siquiera pisan un aula. Entonces están ganando recursos del Estado y demás
pero no van a dar clase. Entonces es una fuerza de movilización importante. La maestra, esta señora, pasa tiempo en su mansión en California, donde está valorada en más de $4 millones esta mansión. Viaja en un jet privado, ¿sí? Inclusive dice que tiene helicóptero. Ella más adelante en una entrevista con Oppenheimer diría que no tiene ningún helicóptero y que el jet pertenece al sindicato. Entonces imagínense los recursos y el poder que tiene este sindicato, que inclusive tienen jet privado, ¿sí? Y pues esta señora, miren las propiedades que vive. El sindicato tiene su propio partido político en México, tienen 12 diputados y 2 senadores propios. Entonces, sin duda alguna, es un poder que inclina la balanza para un lado o para el otro a la hora de elegir un presidente. Según el informe de competitividad del año 2009 por parte del Foro Económico Mundial, la principal razón por la que México no crece es por el sindicato de maestros, por esa oposición que realiza el sindicato de maestros a que hayan reformas educativas. Entonces es el sindicato de maestros más grande de Latinoamérica y pues es de muy baja calidad la educación e impiden las reformas que se necesitan. Entonces un maestro no puede ser despedido, el sindicato lo defiende a capa y espada e inclusive la afiliación al sindicato es automática, ¿sí? Y a los maestros le descuentan de su sueldo X valor para financiar el sindicato. O sea, no es como si quiere pertenecer al sindicato o no. Más del 99% de los maestros nunca tuvieron que rendir un examen para poder ocupar estos cargos de maestro. Entonces, imagínense, más del 99%, pues casi que todos. Y en pruebas PISA, México es de los últimos. Ya hemos hablado de estas pruebas tan importantes a nivel de 57 países y en estas pruebas de ciencia y de matemáticas, pues México es de los últimos. En 2008 se logró negociar con la maestra, con esta importante lideresa de este sindicato. Pudo negociar el expresidente, en su momento presidente Felipe Calderón, que los aspirantes a maestros tuvieran que aprobar examen de ingreso a las escuelas. Y cuando se realizó este examen, ¿cómo les parece que casi el 70% de egresados de escuelas para docentes no lo aprobaron? Imagínense, casi el 70% de egresados. Entonces un fiasco completo y demuestra la debilidad y la falta de preparación de estos docentes y del tema educativo y del sistema como tal en México. La maestra incluso en algún momento regalaba camionetas Hammer, ¿sí?, importadas a diferentes a dirigentes de regionales de sindicato. 59 camionetas importadas de Estados Unidos. Entonces miren el poder que tiene este sindicato. El sindicato realmente tiene en su poder la Secretaría de Educación, entonces no hay como una independencia por parte del presidente o de la Secretaría de Educación. En su momento el yerno de la maestra era el subsecretario de Educación. Entonces se llegó a decir inclusive que Felipe Calderón ganó las elecciones gracias a la maestra y a la inclinar la balanza por parte de todo lo que compone ese capital de maestros que hay en este sindicato y pues que tienen su propio partido político. Entonces cuando se habla de mejorar la educación, cuando se habla de exámenes, de exigir exámenes a los docentes para permanecer en sus cargos, pues México es la excepción porque no se somete a nada de esto que hemos visto en países del primer mundo. Entonces Felipe Calderón ganó las elecciones por el 0.58% de los votos, o sea, ese fue tan pequeño el margen de diferencia, pero suficiente para haber ganado a quien en la actualidad, si no me equivoco, es el presidente de México, López Obrador, pero en su momento era el opositor de Felipe Calderón y le ganó por un margen de 0.58 de los votos, o sea, una muy pequeña margen, pero suficiente para haber ganado las elecciones. Entonces, en la práctica, el poder de la maestra es, dicen también, que ella no es el poder realmente como muchos dicen, sino que es débil. Dice alguien, ¿no? Uno de los entrevistados que tuvo Andrés Oppenheimer o con los cuales conversó. Ella a su vez dice que avanza, ¿sí? Ella a su vez avanza o retrocede según lo que dictaminen las bases del sindicato. Entonces, en entrevista con el yerno de la maestra, que es el subsecretario de Educación, dice que aplicar ese mismo examen, que una de las razones por las que no aceptan que se le aplique el examen a todos los maestros para permanecer en sus cargos y para evaluar su nivel de idoneidad para desempeñar estos cargos, es porque no se puede
evaluar con el mismo rasero a todos los maestros, que no es lo mismo hacerlo en una provincia o en una, más que provincia, en un estado que es federal, ¿no? México, que no es lo mismo hacerlo en, por ejemplo, en Osaka, que hacerlo en Monterrey, ¿sí? Por el nivel sociocultural de donde provienen las personas o los maestros. Entonces, por el tema socioeconómico de los maestros, no todos vienen del mismo lugar y no todos tuvieron las mismas oportunidades. Y si se hace un examen para todos, como de la misma manera, como si hubieran sido preparados de la misma forma, pues no van va a ser desigual. Entonces, lo que decía el yerno de la maestra es, no, se deben crear varios exámenes y agrupar en exámenes dependiendo por grupos de profesores, que pueda ser competitivo y según como las capacidades de esto. Entonces es un tema muy debatible el tema de los exámenes. En México el 40% de los jóvenes no terminan el bachillerato y se podría llegar a pensar que la principal razón por la que no terminan el bachillerato es por temas económicos, y mentiras que no es la razón principal. La razón principal es porque simplemente no le ven utilidad a la escuela, no les gusta. El 40% de los jóvenes en México. Entonces, durante todo el libro, siempre Andrés Oppenheimer acudía al ranking de las 200 mejores universidades del suplemento del Times de Londres. Y ustedes recordarán que México aparece en el puesto 190 de las 200 mejores universidades del mundo. Y en América Latina, si lo comparamos, pues es la mejor universidad como tal de América Latina. Entonces, si nos comparamos solo con América Latina, pues excelente universidad, ¿no? La número 1. Pero si se mira el ranking de las 200 mejores universidades, pues va a estar en el puesto número 190 y va a dejar mucho que desear. Entonces, el 66% de las universidades aceptan ser evaluadas para acreditar sus carreras, ¿sí? Pero la UNAM solo tenía 22% de sus carreras acreditadas, mientras que el 66% de las universidades aceptaron ser evaluadas en México, ¿sí? Pero la UNAM, que es la más importante a nivel público, es Latinoamérica, en lo que tiene que ver con universidad pública, solo tenía el 22% de sus carreras acreditadas, es decir, con los certificados y con los estándares internacionales y de idoneidad para demostrar que tienen la calidad para enseñar X o Y carrera. Entonces, y esto a pesar de tener premios muy importantes como el Príncipe de Asturias por su oferta académica en investigación. Entonces, del 2009 al 2010, en estas visitas de Andrés Oppenheimer a la Universidad UNAM, el rector le dijo que habían subido del 22 al 85% en acreditación, mostrando un importante avance. La UNAM no solo tiene convenios de posgrados con 8 universidades extranjeras, ¿sí? Solo tiene 8 convenios de posgrados con universidades extranjeras. Imagínense, la universidad más importante de Latinoamérica. Y de esas 8 universidades extranjeras, ninguna es de Estados Unidos. Entonces, pues, prácticamente no es muy bueno eso, ¿no? Porque sabemos que de las mejores universidades del mundo, pues, están en Estados Unidos. Entonces, en el último año la UNAM apenas había registrado una patente en Estados Unidos. Durante todas estas sesiones hemos hablado de cómo inclusive las universidades tienen que crear sus propios fuentes de recursos, ¿no? Y de cómo es la incidencia de estas patentes para mejorar la educación en la universidad y poder tener ingresos, y con estos ingresos poder tener los mejores profesores. Y hablábamos de cuánto valía registrar una patente, cuánto era el valor que se podían ganar por estos registros. Eso lo hablamos en las sesiones pasadas. Pero en el caso de la UNAM apenas había registrado una patente en Estados Unidos en el último año. Y patentes no es solamente pues las patentes, ustedes saben que es una de las principales fuentes de ingresos de las universidades más prestigiosas del mundo, como lo hemos visto, y una de las fuentes principales de ingresos a estos respectivos países. Por ejemplo, la UNAM, los recursos que destina por estudiante, ¿sí?, para el tema de educación, al año gastaba $5,000 por año por estudiante, pero la UNAM tiene 300,000 alumnos, mientras que Harvard, ¿sí?, con 20,000 estudiantes, o sea, muy por debajo de los estudiantes que tiene la UNAM, que son 300,000, y que gastaba por año $5,000 por cada estudiante. Harvard, con apenas 20,000 estudiantes por año, gasta por alumno $180,000. Entonces, pues
allí hay unas grandes diferencias. El 50% del presupuesto anual beneficia al 20% más rico de la población en la UNAM. Entonces pasa algo parecido a lo de Argentina, cuando lo hablamos hace un ratico. Estudiantes de clase media alta y de clase pues son los que se benefician de este presupuesto, ¿no? en la UNAM. Y pasa el mismo problema en otras universidades latinoamericanas, en este caso Argentina, que fue la que acabamos de hablar, que pues no se llevan a cabo esos filtros, y eso es toda una injusticia para quienes realmente son pobres, ¿no? Solo el 1% del presupuesto anual beneficia al más pobre, según un estudio del Banco Mundial. Entonces, en la entrevista de Oppenheimer con la maestra, tuvo la oportunidad de hablar con esta maestra, la señora esta lideresa del sindicato, y ella decía, no, mira, el helicóptero es un invento, el jet es del sindicato, y la casa de San Diego es una herencia del abuelo y fruto de su trabajo. Y entonces Oppenheimer le dijo, bueno, he escuchado que el presupuesto del sindicato es de tanto, ¿no? Lo que acabamos de hablar ahora. Y ella quedó de decirle de mandarle después el presupuesto real del sindicato, y nunca lo hizo, ¿sí? Simplemente hubo unas evasivas y demás, pero pues se dice que maneja un presupuesto muy importante, como lo mencionamos hace poco. Ahora, un profesor de Harvard, ¿sí? Pritchett, decía que parte del problema de México, ¿sí? Sobre el problema de la educación en México es por el sindicato. Entonces, paradójico, cuando el sindicato de profesores y maestros es lo que debería ayudar a progresar un país, en el caso mexicano es uno de los principales obstáculos, que dice este profesor de Harvard, que participó de un grupo que realizó un estudio del problema mexicano en cuanto al tema de educación. Entonces Oppenheimer, dentro de sus conclusiones para el país de México, lo que dice es que se debe hacer una presión, así como en Israel, a través de medios de prensa, de la sociedad civil, con la combinación de artistas del sector público y del sector privado, para que se puedan acceder a estas reformas. Eso lo vimos en su momento en Israel, la importancia de que se involucre en temas de la educación, no solamente el sector público, sino que inclusive veíamos en sesiones pasadas que esos países del primer mundo, que son primeros en educación, la principal inversión en innovación, en investigación y desarrollo proviene del sector privado. Y en Israel vimos el ejemplo palpable de esta sociedad de todos por la educación. Creo que fue en Brasil, pero que fue copiado también de Israel. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Donde diferentes personalidades de diferentes ámbitos sirven de presión para proponer las reformas educativas. Entonces, es el peor sindicato sin embargo, este profesor de Harvard, al decir que parte del gran problema de México es este sindicato, dice que hay un sindicato peor, como lo es en la India y en otros países. Sin embargo, pues México, pues a pesar de tener todos estos problemas, tiene algunas cosas buenas y han aceptado algunas reformas. Pero miren que todo el análisis que hemos visto respecto de México, pues fue todas estas falencias y todo este problemita alrededor del sindicato. Bueno, llegamos a mi país, Colombia, ¿sí? Ya en las páginas finales de este libro se habla en cuanto a Venezuela y Colombia. Colombia. El gobierno de Álvaro Uribe, para la fecha en que se escribió este libro, y a pesar de tener el conflicto más antiguo de América Latina, ¿no? Ese conflicto interno armado, presenta anualmente 68 solicitudes de patentes internacionales, mientras que Venezuela, a pesar de tener una bonanza petrolera, apenas presentaba 2 solicitudes. Venezuela, con el presidente Hugo Chávez, gasta más dinero en su imagen, regalando a otros países como Cuba, Nicaragua, El Salvador dinero para dar una apariencia de que supuestamente el régimen socialista y chavista pues es bueno, ¿sí? Gastan más dinero en publicidad y en otros países que en ayudarse a sí mismos, solamente por dar una imagen positiva ante la comunidad internacional. Entonces es una de las mitos y una de las cortinas de humo que utilizaba el gobierno venezolano. En Venezuela, por ejemplo, antes de que llegara al poder en 1900 Chávez, el gobierno patentaba en 1998 794 patentes registradas, pero dentro de Venezuela. Pero en 2008, ya en pleno gobierno de Chávez, las patentes registradas eran 98. Entonces imagínense,
antes del gobierno de Chávez eran 794 patentes registradas en Venezuela, y cuando tomó el poder Chávez en el 2000, en 1999, y ya para la fecha en que se hizo esta estadística, este estudio, en 2008 apenas eran 98 patentes. Uno de los errores de Chávez, bueno, como todos los errores, quién sabe qué hizo bueno Chávez, yo creería que nada. Lo que dice Oppenheimer al realizar este estudio es que aumentó el acceso a estudiantes universitarios, pero bajó la calidad de la educación, la investigación y la innovación. Entonces también es una falsa cortina de humo cuando se piensa que una de las claves es aumentar la cobertura de educación. No solamente es aumentar la cobertura de la educación, sino la calidad de la educación. Si la calidad de la educación no va de manera simbiótica de la mano de la apertura de la educación para que más personas puedan acceder a la educación, pues simplemente lo que se está cometiendo antes es más errores, ¿sí? Antes va a ser peor el remedio que la enfermedad, porque pues no van a tener la suficiente preparación y de calidad, ¿sí? Y en el mercado laboral pues después van a tener, no van a tener la salida correspondiente. Aquí, por ejemplo, en Venezuela, se menciona que Chávez creó inclusive propias universidades para fomentar su revolución, su ideología. Y en estas universidades, ¿y por qué hizo esto? Porque en las universidades privadas el 80% de las elecciones del cuerpo estudiantil, de representación y de profesorado lo ganaba la oposición. Entonces Chávez les colocó un cerco gubernamental a estas universidades privadas y creó sus propias universidades para fomentar su revolución, su ideología, el chavismo, y inclusive carreras que duraban 2 años, ¿sí? No hay examen de ingreso, había materias obligatorias sobre el Che Guevara y sobre el pensamiento de Chávez. Algo que ya hablamos al principio del libro, ¿no? De esa obsesión y que vimos en diferentes países de Latinoamérica por los próceres y por estos personajes históricos que si bien fueron importantes como Simón Bolívar y demás en la liberación de los países latinoamericanos, en la descolonización, pues nos quedamos rezagados pensando en el pasado, que ha sido toda la crítica durante el libro de los países latinoamericanos. Entonces imagínense, en materias obligatorias sobre Che Guevara, sobre Simón Bolívar y sobre el pensamiento de Chávez. Ahora, estos estudiantes de estas universidades que creó Chávez salían tan deficientes de estas universidades que a lo mucho alcanzaban a ser asistentes de profesores. No tenían las capacidades, ¿sí?, suficientes. Entonces, ¿cuál iba a ser una consecuencia a futuro? El día que Chávez no esté en el poder, pues estas personas no van a encontrar trabajo porque ni siquiera salían con las suficientes capacidades y a lo mucho podían aspirar a ser asistentes de profesores porque al momento de ser evaluados y demás, pues no tenían la idoneidad para eso. Entonces, el sector privado, obviamente, después de que pasara el poder de Chávez y demás, no va a contratar a alguien que por regla general es un incompetente. Entonces Chávez quiso instrumentalizar en su momento también una universidad muy importante que fue fundada en el año 1721, la Universidad Central de Venezuela. Y esta universidad no se dejó instrumentalizar, no se dejó politizar. Entonces Chávez lo que hizo fue emprender una guerra contra esta universidad y les cortó el presupuesto. Y a través de huelgas de personas pro-chavistas y encapuchados, pues empezó a hacer la guerra a esta universidad. Y Chávez y sus funcionarios, mientras que pasaba todo esto y promovían supuestamente las universidades públicas, había la paradoja, la hipocresía de que Chávez y sus funcionarios enviaban a sus hijos a escuelas privadas. Entonces, un tema como hipócrita, ¿no? Igual que en Colombia también. Ahora, pues por mucho que haya una universidad pública muy buena, pues todo el que tiene dinero, y más si son presidentes o gobernantes, si tienen la oportunidad o tienen el dinero, pues van a preferir enviarlos. Por muy buena que sea la universidad en esos países latinoamericanos, sabemos que las mejores universidades están en Estados Unidos y en Europa, y pues si se tienen los recursos se va a hacer eso, ¿no? Ahora, eso es por el tema de Venezuela. En Colombia, el 0.4% del PIB se invertía en investigación en el año 2009, apenas el 0.4%, y en temas de becas para doctorados en el exterior. Ahora, pues comparado Colombia con Venezuela, obviamente pues iba a estar mejor Colombia, ¿sí? Y por ejemplo, acá se habla del gobierno de Uribe, donde se mencionaba que al principio del gobierno de Uribe habían 800 becas, ¿sí?, con el tema de grupos de investigación en universidades
había 800 al principio, mientras que al final del mandato de Uribe había 3.500 en 2010 de grupos de investigación en las universidades. Entonces aquí Andrés Oppenheimer pues le tira flores a Álvaro Uribe en lo que tiene que ver con el avance de la educación en Colombia para los años en que estuvo Uribe en el poder. Ahora, hablando Andrés Oppenheimer con el señor Miranda, director de Colciencias, Colombia reconoce que Colombia empezó tarde a invertir en esto. ¿En qué? En innovación, investigación y en desarrollo. Reconoce que Colombia se equivocó, como muchos otros países latinoamericanos, al creer que el Estado no debe intervenir en la financiación o en subsidios y beneficios impositivos para que las empresas privadas inviertan en investigación. Entonces, Miranda, el director de Colciencias, pues llega a la conclusión y dice, es que tiene que ser un trabajo mancomunado entre el sector público y privado, tal como lo hemos visto en los países del primer mundo, ¿no? Que todo el mundo tiene que invertir en este tema. Ahora, Colombia participa en los exámenes internacionales PISA, ¿no? De donde evalúa estos 57 países en ciencias, matemáticas, y a pesar de quedar entre los últimos, pues se esfuerza por mejorar, ¿no? Y muestra como unos grandes avances de un año al otro respecto a sus resultados anteriores. Y una de las fortalezas del gobierno colombiano para la época en que se hizo esta evaluación por parte de Andrés Oppenheimer es que la ministra de Educación del gobierno de Uribe fue elogiada, ¿sí? La señora Cecilia María Vélez, en los 2 periodos de Uribe fue la ministra, duró los 8 años allí a cargo del ministerio, y pues eso muestra una solidez y un avance en educación, y que los resultados de esta señora pues fueron positivos. Ahora, ya cuando Andrés Oppenheimer entrevista a Juan Manuel Santos, ¿sí? Antes de que iniciara su primer mandato, Santos le decía a Andrés Oppenheimer, al presidente, presidente colombiano Juan Manuel Santos le decía a Andrés Oppenheimer que hay que aumentar las carreras técnicas, que una de las falencias en Colombia era que había muchos abogados, ¿sí? Sabemos que acá en Colombia sobreabundamos los abogados, ¿sí? Pero que había que aumentar la inversión en carreras técnicas para bajar el desempleo, uno de los más altos en América Latina, entre jóvenes de 18 y 24 años. Entonces hay un exceso de economistas, de abogados en Colombia, pero faltan técnicos. Y decía Juan Manuel Santos para esa época que se debía imponer el bilingüismo en la educación colombiana en primaria, en la escuela primaria, tal como otros países y como lo vimos en el desarrollo de este libro en países del primer mundo. Bueno, ya para terminar, estos son los países que abordó latinoamericanos a Andrés Oppenheimer, y él lo que hace es realizar un resumen, las 12 claves del progreso, para que tengamos en cuenta. Finalmente, ¿cuáles son las 12 conclusiones o los 12 títulos que debemos tener de esta lectura de 401 páginas, ¿no? Donde Andrés Oppenheimer dice la obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro. ¿Cuáles son esas 12 claves? Y con estas 12 importantes puntos de referencia o de conclusión vamos dando por finalizado esta charla del día de hoy. En una fiesta que asistió Andrés Oppenheimer de un expresidente uruguayo, resulta que había un mago, ¿sí? Y este mago pues empezó a hacer sus trucos y todo el mundo quedaba asombrado. Entonces uno de los invitados le dijo al presidente uruguayo, ojalá este mago hubiera sido para el tema de economía, ¿no? Del país. Y el expresidente uruguayo le respondió, no, realmente para economía no, ojalá para el tema de educación, dando a entender que es más importante el ramo de la educación que inclusive la economía. Recordemos que durante estos episodios o las charlas que hemos tenido sobre este libro, se ha mencionado que uno de los grandes errores de los países es tratar de medir su progreso a través del progreso económico, cuando realmente lo más importante es el progreso educativo, y eso va a permitir que el progreso económico pueda ser mejor. Entonces, la primer clave del progreso, mirar hacia adelante. ¿Recuerdan cuando en el principio del libro Andrés Oppenheimer habló con Bill Gates y él le dijo, una de las fallas de los latinoamericanos es que no reconocen que están quedados, no miran sus falencias, no son humildes? Estados Unidos en su momento reconoció sus falencias y sabía que Asia y otros países importantes de Europa y de este continente asiático iban a superarlo en muchos ramos. Entonces lo que hizo fue reconocer, ser humildes y mejorar para competir y no dejarse quitar el primer lugar. Entonces la primer clave es
mirar hacia adelante y recordar el discurso del presidente de Costa Rica, si no recuerdo mal, de Oscar Arias creo que era el nombre. Recuerdan que ese discurso fenomenal en la Cumbre de las Américas, la primera Cumbre de las Américas que asistía Barack Obama, donde el presidente Arias, si no recuerdo mal el apellido, decía: no debemos echar culpa al colonialismo, a Estados Unidos, etcétera, factores externos. Y se daban ejemplos allí palpables, ¿no? De cómo hace apenas 40, 60, 70 años Brasil estaba por encima del PIB en ingresos y potencia, por encima de Portugal, de cómo las primeras universidades habían sido establecidas en Latinoamérica, más que en Estados Unidos, por encima de Estados Unidos, de Harvard y demás. Entonces, dando ejemplos de años recientes, que para la historia 40 o 70 años eso no es nada, de cómo realmente en algunos momentos muchos países latinoamericanos estaban por encima de países del primer mundo 40 o 60 años después. Entonces, eso como justificación al argumento de que el colonialismo de hace 200 años o más, dependiendo del país, no son justificaciones para echar la culpa de la falta de progreso de nuestros países a factores externos. Entonces, la primera clave es mirar hacia adelante. La segunda, educación es una tarea de todos. No es algo solamente de un sector, del sector público, del sector privado. Deben confluir allí artistas, medios de comunicación. Ya vimos ejemplos de esto en Israel y en Brasil en su momento. Tercer clave, hay que inventar un PIB, Producto Interno Bruto, pero educativo, no solamente económico. Y es más importante un PIB educativo que siempre mira hacia adelante, sí, que mira el progreso hacia adelante y establecer ello, un PIB educativo, para medir como el tema de todo lo que tiene que ver con esto, de este rubro en el país. Cuarta clave, invertir en educación preescolar, donde la edad de los niños para aprender es muy importante. Ya lo hemos visto durante diferentes estudios que hablamos en estas sesiones. Es la etapa más importante, la de primaria, la secundaria y la edad de los niños para lo que tiene que ver con la tecnología y la educación, para desarrollar esas habilidades desde el punto de vista pedagógico y científico. Ya comprobado que no va a poder hacer alguien cuando esté en una etapa adulta si no se hizo en su niñez. Entonces, las universidades tienen que empezar a generar sus propios recursos, a tener sus propias empresas, a generar sus propios recursos a través de patentes, de que los estudiantes paguen las matrículas según proporcionalidad, tal como lo hemos visto en las universidades del primer mundo. Quinta clave, formar buenos maestros, elevar el nivel de calidad. Más que aumentar el nivel de maestros, es elevar el nivel de calidad. No es tener menos estudiantes por maestro, como siempre se ha dicho, ¿no? Es que si un maestro tiene menos estudiantes, entonces va a ser mejor la calidad. No necesariamente es así y ya está comprobado por estudios científicos y lo hemos hablado durante estas sesiones. Entonces, más que aumentar los profesores o que los profesores o los maestros tengan menos estudiantes en el aula de clase, es aumentar su calidad, tal como en Finlandia, ¿no? Que para ser maestros de jardín, pues mínimo el maestro debe tener una licenciatura. O para enseñar en primer grado de primaria, el maestro debe tener por lo menos una maestría. Entonces, ese es un ejemplo de cómo hay que invertir en formar buenos maestros, que es la quinta clave. La sexta, y acá se habla de un estudio, en de la quinta clave de formar buenos maestros. Hubo un estudio que se hizo en Tennessee, en Estados Unidos, página 388, donde mencionaba lo que acabé de decir, donde se ratifica lo que acabé de manifestar. Un seguimiento realizado en las escuelas de Tennessee mostró que si dos niños de 8 años tenían diferentes maestras, una de ellas de excelente formación y la otra de mala formación, al cabo de 3 años el niño con la mejor maestra estaba por encima del 90% de los alumnos de su clase en nivel académico, mientras que el otro niño estaba apenas encima del 37%. O sea, la calidad de la maestra producía una diferencia de 53 puntos porcentuales en el rendimiento académico de los alumnos. Comparativamente, reducir el número de alumnos por clase de 23 a 15 niños solo había producido una diferencia de 8 puntos porcentuales en el rendimiento académico en el mismo periodo de tiempo. El impacto negativo de los maestros de bajo rendimiento es enorme, especialmente durante los primeros años de aprendizaje. En la escuela primaria, los estudiantes que tienen maestros de bajo rendimiento durante varios años seguidos sufren pérdidas educacionales que son prácticamente irreversibles, afirmaba el estudio. Entonces miren lo importante de este punto. Sexta clave,
estatus social a los docentes, tal como en Finlandia y lo vimos en otros países. ¿Y qué significa estatus social? Importancia a los maestros, ¿sí? El salario, que puedan ser remunerados y que el salario pueda ser igual o mejor que el de los médicos y de otras áreas, para que las personas se puedan incentivar a ser docentes, a ser maestros, pero esto a la par de que sean evaluados, ¿sí?, por los mejores profesores del mundo, tal como lo vimos en su momento en Finlandia, y que a estos cargos lleguen los mejores, que no solamente sea un escampadero y que no pase como en México, donde hay profesores que no tienen las calidades y la idoneidad, y donde debido a estos factores son irresponsables, porque de eso depende el progreso de una sociedad. Entonces, si bien debería dar estatus social a los docentes con salario, con importancia, pues también es responsabilidad de quienes se adentran en este oficio o profesión de ser docentes. Y se dan muchos ejemplos acá. Se habla en esta parte final de estas claves de Barack Obama, de cómo en Estados Unidos, un país federado, ¿sí?, de cómo él, donde es más complicado el tema de las leyes, porque ustedes saben que en cada estado tiene sus propias leyes, para fomentar el incremento de la parte de educación. Y lo que hizo Obama fue destinar unos recursos para fomentar que se les incrementara el salario de los maestros de acuerdo al rendimiento de los estudiantes. O sea, de acuerdo a cómo le fuera a los estudiantes en los exámenes PISA, pues asimismo se iba a reconocer en parte salarial a los maestros ello. ¿Para qué? Para motivar al docente. Si le va bien a los estudiantes de su escuela, a los que usted enseña, tienen buenos puntajes en PISA, en este examen internacional de matemáticas y ciencias, pues le vamos a incrementar el salario también a usted. Entonces, ahora esto es un poco más fácil hacerlo, ¿sí? Es un poco más difícil en países que no son federados, ¿no?, hacer este tipo de implementación que hizo Barack Obama en Estados Unidos. Es un poco más difícil hacerlo en Colombia, ¿no?, que no es federado. Pero en países como es México, Argentina y Brasil, pues sí es más factible. Pero sin embargo hay que buscarle la forma de adaptarlo para que pueda mejorar. Séptima clave: pactos nacionales a largo plazo. Ya lo hablamos cuando tocamos el tema de Chile, ¿no? Las mejoras educativas suelen tardar en dar resultado 20 años. Y los políticos van a preferir hacer una calle, hacer una obra que puedan entregar la foto dentro de su propio periodo de 4 años por regla general, que invertir en educación cuando solamente se ve los resultados a los 20 años después. Sin embargo, se deben hacer unos pactos donde confluyan los diferentes partidos políticos en lo que tiene que ver con temas de educación, y lo que hablamos en su momento en Chile, ¿no?, de construir sobre lo que ya está construido y dejar lo bueno que han hecho o han realizado los gobiernos anteriores. Entonces, en esta clave 8 de las 12 sigue la 8, cultura familiar de la educación. Vimos en su momento el ejemplo de Asia, donde abuelos, padres, tíos invierten en educación, y el rubro más importante es a la educación de sus hijos, de sus nietos. Cuando iban a hacer los exámenes para entrar a la universidad, recuerden que hablamos de cómo acompañaban a los hijos a las universidades a hacer los exámenes, los acompañaban allí, trasnochaban con ellos. Esa responsabilidad de los padres asiáticos, ¿no?, cosa que no tenemos en Latinoamérica. Eso lo vimos en su momento. Entonces, también dentro de esta clave número 8 que dice Andrés Oppenheimer, dice que así como se crean premios y patrocinios para ganadores de deportes, también se debería hacer con premios para los ganadores de olimpiadas de ciencia, matemática. Se deben motivar a estos jóvenes, a los que sacan los mejores puestos en ciencia y tecnología, en matemáticas, para que otros también se motiven y puedan aumentar su educación o su calidad. Entonces esto incentiva a los jóvenes a inscribirse en estos programas y a mejorar. Clave número 9, romper el aislamiento educativo. Lo que hablamos en su momento, doble titulación. Debe haber doble titulación en las universidades. Los países del primer mundo abren la universidad, abren sus puertas a los países, a universidades internacionales, mientras que los países latinoamericanos cierran las puertas. Entonces, ¿qué? Doble titulación, intercambio de estudiantes en sus carreras o en su escuela primaria, secundaria.
el aprendizaje del inglés obligatorio desde chicos, evaluación por extranjeros a los profesores y a las carreras para sus acreditaciones y elegir por concurso a los rectores de las universidades. Clave número 10, inversiones de alta tecnología, laboratorios de investigación. Solo el 8% de inversión extranjera va a industrias de alta tecnología, solo el 8%. Mientras que el 16% de inversión va a industrias de tecnología medias como las son plantas automotrices, y el 76% de inversión va a industrias de tecnología media baja como lo son fábricas de alimentos, bebidas y textiles. Entonces, ¿cuál es la meta en esta clave número 10? Inversiones de alta tecnología, porque solo el 8% va a este tipo de inversiones de alta tecnología, que es lo que ha permitido que esos países puedan ser del primer mundo. Y solo se invierte ¿cuánto? El 8%, el 16% a tecnología media, plantas automotrices, ejemplo, y el 76% a lo que ya no da resultado para que un país pueda ser del primer mundo. ¿Se acuerdan que al principio del libro hablamos que esos temas de alimentos, el café, exportación del café, las flores, en el caso de Colombia, eso no va a llevar al progreso realmente a que Colombia y los países latinoamericanos sean del primer mundo? Y lastimosamente el 76% de inversión se va a estas industrias de tecnología media-baja, como lo son fábricas de alimentos, bebidas y textiles. Entonces, ese tema de alimentos, bebidas y textiles, si bien son importantes, no debe ser la fuente principal de recursos de un país si quiere ser del primer mundo, como lo vimos en su momento cuando analizamos el tema de las flores, del café, empezando el libro. Y esto es según estadísticas de la ONU, ¿sí? Entonces, el 8% de inversión extranjera en América Latina en tecnología de alta equivale, como lo acaba de decir, el 8% equivale tan solo a 50 proyectos en toda América Latina. Ese 8% se puede distribuir en toda América Latina en tan solo 50 proyectos. O sea que eso equivale prácticamente a nada. A la par de esto, hay que crear empresas para aplicación de esa tecnología. No solamente es invertir en tecnología de alta, sino en crear los medios y las empresas para que quienes trabajan en esa tecnología, quienes investigan en la innovación y desarrollo de esta tecnología, puedan trabajar en empresas, porque de lo contrario pues no nos ganamos nada con que se invierta en tecnología de alta si después no va a haber el medio de desempeño en las empresas. Entonces, clave número 11, y ya vamos finalizando. Hay que crear una entidad educativa internacional que presione a todos los países. Una entidad no gubernamental, ¿sí?, que pueda presionar a los gobiernos, que evalúe la calidad de la educación, que compare la educación de un país con otro, que los categorice, tal como lo vimos en su momento en Israel, ¿no? Estas entidades privadas que presionaban al gobierno y que confluían diferentes artistas del sector privado, del sector público, de todas las áreas. Entonces, aquí menciona antes Oppenheimer, hay que crear una entidad no gubernamental a nivel internacional que pueda medir y pueda agrupar el tema educativo en los diferentes países. Y la clave número 12, humildad para reconocer que estamos quedados. Entonces, lo que dijimos al principio del libro, empezamos el libro con el dictamen de Bill Gates, que le decía a Andrés Oppenheimer que éramos muy orgullosos latinoamericanos y no reconocíamos, no éramos humildes para reconocer que estábamos quedados, y finalizamos el libro de 401 páginas con la clave número 12, que precisamente como hilo conductor va y se conecta con las primeras letras o primeras frases del libro. Humildad para reconocer que estamos quedados. Obama, preocupado por la educación y la calidad de Estados Unidos en su momento, incentivó todos estos programas, mientras que los países latinoamericanos felices con nuestros estados de educación, mientras que Obama, siendo el primer país del mundo preocupado por eso, incentivó y creó estos programas para mejorar la educación, ¿sí?, porque no se conformaron con ello, y los latinoamericanos pues conformistas. Entonces, la educación es algo tan importante como para dejarlo solo en las manos del gobierno. Entonces, espero que les haya gustado estas 5 sesiones que tuvimos del libro Basta de Historias. Por fin lo terminamos, queda disponible en las diferentes plataformas y vamos a ver cuál libro nos depara para seguir hablando en Rigorífico Poesía. Que pasen una feliz noche, no olviden darle me gusta y compartir a estos episodios. Chao.